video anterior vimos que el supremo del conjunto de las sumas inferiores sobre todas las particiones era menor o igual que el ínfimo de las sumas superiores sobre todas las particiones. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo, vamos a considerar la función f de x igual a c para toda x que esté en el intervalo cerrado a b. Y tenemos que determinar si se cumple la igualdad o la desigualdad estricta. Vamos a considerar T una partición cualquiera del intervalo cerrado a B. ¿Qué características tiene una partición? Bueno, recordemos que T0 debe de ser igual a A, Tn debe de ser igual a B, que los puntos T0 a Tn es un número finito de puntos y además que Ti menos 1 es estrictamente menor que Ti. Entonces, en cada subintervalo de la partición vamos a tener m minúscula i, el ínfimo, y n mayúscula i. M i minúscula y m i mayúscula van a ser iguales ya que la función es la función constante c, y además van a ser iguales a c. Vamos a calcular las sumas inferiores. Entonces, L de fp va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de m i minúscula por ti menos ti menos 1. Pero esto va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n. La mi minúscula es igual a c, entonces nos queda c por ti menos 1, que esto a su vez es igual a c por t1 menos t0 más c por t2 menos t1 más c por tn menos tn menos 1. Ahora podemos factorizar c y tenemos c que multiplica a t1 menos t0 más t2 menos t1 más tn menos tn menos 1. Y ahora aquí observamos que esta t1 se va con esta t1, que esta t2 se va a ir con una hasta acá y la tn también se va a ir, y entonces finalmente nos queda c por tn menos t0. Pero recordemos que tn era igual a b y t0 es igual a a. Entonces esto es igual a c por b menos a. Ahora vamos a calcular la suma superior. Entonces u de fp es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de mi mayúscula por ti menos 1, pero esto es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n. La mi mayúscula es igual a c, entonces tenemos c por ti menos 1. Es el mismo caso que antes, entonces esto es igual a c por b menos a. Por lo tanto, tenemos que el supremo del conjunto de las sumas inferiores es igual a c por b menos a, que es igual al ínfimo del conjunto de las sumas superiores. Veamos otro ejemplo. Vamos a considerar la función f de x definida como 0 si x no está en los racionales y 1 si x está en los racionales. Entonces, consideramos la partición T definida como T0 hasta Tn, una partición del intervalo cerrado AB. Entonces, ¿qué características tiene la partición? Pues T0 tiene que ser igual a A, Tn tiene que ser igual a B, los puntos T0 a Tn son un número finito de puntos, y además Ti menos 1 tiene que ser estrictamente menor que Ti para toda i desde 1 hasta i. Entonces, en cada subintervalito de la partición tk menos 1, tk, hay un número irracional. Entonces, la mk minúscula tiene que ser igual a 0, ya que en los irracionales la función vale 0. Y hay un número racional. Y entonces, la mk mayúscula tiene que ser igual a 1. Entonces vamos a calcular las sumas inferiores. Entonces tenemos que L de fp va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de mi minúscula por ti menos 1
Y esto va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de 0 por ti menos 1. Pero entonces esta sumatoria es igual a 0. Y la u de fp va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de mi mayúscula por ti menos 1, y esto va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de 1 por ti menos 1. Pero esto es igual a b menos a. Esto implica que el supremo de las sumas inferiores es igual a 0 y el ínfimo de las sumas superiores es igual a b menos a. Por lo tanto, tenemos que el supremo de las sumas inferiores va a ser estrictamente menor que el ínfimo de las sumas superiores.